Quería empezar preguntándote por la elección de Córdoba como lugar para celebrar el 25 de mayo y del Cabildo de Córdoba específicamente, porque me hace acordar hace un par de meses que Milei compartió esta versión del retrato de Napoleón derrotado con su rostro, Exacto, pensando que era algo halagüeño y no se dio cuenta del contexto. Me parece que acá está pasando algo similar. Sí, completamente, porque Córdoba resistió a la revolución. Recordemos, no estamos estigmatizando a Córdoba. Córdoba era la Córdoba colonial, no tiene nada que ver con Córdoba, digamos. Sí, Era sí. el gobierno español de Córdoba, Gutiérrez de la Concha se llamaba el gobernador, que va a aliarse con Liniers, resistiendo a la revolución. Y en coordinación con Cisneros, con el último virrey, tratando de armar una gran movida contrarrevolucionaria contra Buenos Aires, que incluía Montevideo, que estaba en manos españolas, el Alto Perú, o sea, una pinza muy fuerte que tenía su centro en Córdoba, con nada más y nada menos que el ex virrey Liniers, ¿no? Pero esto no, para mí no debe ser leído como que el actual Córdoba, que fue un lugar donde Milei tuvo mucho. Yo creo que hizo una elección básicamente tiene que ver con esto. Milei elige ese lugar porque es un lugar donde lo votaron mucho. Más con la política que con la historia. Sí, bueno, él es un mal lector de la historia, evidentemente, porque esto que vos decís, ¿no? Y la lectura de Alberdi que hace es muy rápida, no tiene nada que ver con el Alberdi real, ¿no? Lo que él rescata de Alberdi, o ponerlo a Pellegrini en el Salón de los Presidentes, que fue uno de los primeros industrialistas que tuvimos después de Belgrano, ponele, el gran promotor de la industria, el fundador de Banco Nación, ponele, ¿no? Con lo cual, ir a celebrar un 25 de mayo al Cabildo de Córdoba es como ir a celebrar el desembarco de Normandía en Vichy. Sí, mirá que justo ahora se cumple el aniversario, el 6 de junio del 44. Es raro. Y la otra pregunta que más de actualidad, después volvemos ahí al 25 de mayo y empezamos a tirar de ese hilo. Pero, ¿recordás algún otro momento? El año que viene se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre las Provincias Unidas, la Argentina y España, ¿por qué? Sí, en realidad se reanudan en la década del 60. Recién. Sí, con Alberdi justamente. Alberdi es el que consigue, reunido con la reina, restablecer las relaciones diplomáticas. Se restablecen durante el rosismo, pero Rosa tenía representación parcial de las provincias, pero como nación argentina se consiguen con Alberdi en los años 60. ¿Y hay algún antecedente de retiro de embajador de un conflicto diplomático tan grave en términos protocolares? Hubo un conflicto serio durante el peronismo, con el momento del conflicto con la iglesia. El embajador Aznar, que es un pariente directo del actual Aznar, tuvo serias críticas y bueno, y fue uno de los motivos de rispideces entre Perón y Franco. Franco recibe a Perón como exiliado, agradeciéndole la gran ayuda argentina a través de Evita, pero no había una muy buena onda, y justamente lo que nunca le perdonó Franco a Perón fue el conflicto con la iglesia. Hay una cierta rispidez entre España y Argentina, pero para nada llegando a la situación actual, ¿no? Que creo que hay una sobreactuación, y creo que también hay que ver hasta qué punto Sánchez tiene razón en hacer de esto una cuestión de Estado, ¿no? Para ser verdaderamente honestos, ¿no? No, por supuesto, pero que da cuenta. Igual es una barbaridad, apartamos la base que es una barbaridad, pero lo que se discutía ya, incluso en ámbito, estaba justo en España, acabo de llegar, en ámbitos progresistas, era si esto es una cuestión de Estado o si Milei había hecho esto una cuestión personal, ¿no? Y por supuesto sí marcaba los medios más serios de España la falta de respeto de ir a un país y no hablar ni con el presidente, ni con el rey, ni con ningún miembro del poder ejecutivo, legislativo, y meterse en asuntos internos de un país en un discurso, ¿no? Evidentemente los dos están aprovechando esto, cada uno para lo suyo. Son dos políticos, no tenga duda, que se dedican y muy bien y con mucho éxito a lo que hacen. Sí, allá la verdad que era la única noticia. Prendías la televisión a la mañana en todos los canales de centro a la derecha, y todos hablaban de esto, ¿no? Sí. Volvamos a aquel 25 de mayo, que mañana hay un nuevo aniversario.
Y retomamos un poco también lo que había sido nuestra última charla, que hace un par de meses, que hablamos mucho de todas las condiciones previas y de algo que para mí sigue siendo uno de los grandes temas que no se hablan cuando se recuerdan estas fechas, que es de la participación popular en la Revolución de Mayo. Que eso no significa que haya sido una revolución de clase, porque también tuvo una participación muy importante de la élite. Y justamente ahí, esa idea de que los momentos realmente importantes de la historia terminan confluyendo parte de las élites con las masas. Las vanguardias con el pueblo, ¿no? Y cómo eso se puede, digamos, traspolar al resto de la historia argentina. Bueno, muy difícil porque es una época, yo te diría, única, ¿no? Sí. No sé si se puede traspolar y si hubo otros momentos revolucionarios o pre-revolucionarios parecido a esta situación, pero claramente la Revolución de Mayo tiene un contenido popular muy alto, que tiene que ver con las milicias populares que se formaron, como hablamos la última vez, durante las llamadas invasiones inglesas, donde había un verdadero poder popular ahí, porque el 70% de la población masculina estaba enrolada en esos cuerpos que eran bastante democráticos, o sea, podía ocurrir que un empleado el mandara a su patrón porque tenía mejores habilidades militares dentro del cuerpo miliciano, y era un lugar de debate político intenso, ¿no? No casualmente digo, de esas milicias surgió la vanguardia de la revolución, ¿no? En Belgrano, Moreno, Castelli, Saavedra, bueno, todos venían de ahí, ¿no? Entonces ahí había, por un lado, un interés muy claro de los criollos ganaderos exportadores de terminar con el régimen español, que era asfixiante, inútil. En España era una intermediaria inútil porque España no producía nada y nos prohibía a nosotros comerciar directamente con nuestros principales clientes, básicamente Inglaterra. Entonces había una cuestión económica determinante. Cisneros había, y acá fíjate cómo la historia está tan marcada por lo económico, ¿no? Cisneros había hecho una apertura comercial, después de Trafalgar había un desastre en la Marina Española, había grandes problemas de abastecimiento, entonces a poco de asumir el último virrey, Cisneros abre el comercio, ¿no? Y la fecha de culminación de ese decreto era el 22 de mayo de 1810, o sea, no es casual tampoco, ¿no? Por supuesto que juegan a otros factores, como lo que está pasando en España, las noticias que llegan de la caída de la Junta de Sevilla. Pero es interesante esto que mencionás, porque uno a veces cuando piensa en los hechos históricos los piensa como como que en cada momento del día a día en que se van desarrollando, todos los protagonistas tuvieran en mente que estaban protagonizando un hecho histórico, cuando en realidad no. Y muchas de las fuerzas que se mueven debajo de este y de otros tienen que ver con reclamos sectoriales, con cuestiones coyunturales, con medidas de fuerza que se toman por algún conflicto puntual que surge. Y en ese sentido también está bueno repasar que en lo que llamamos la Revolución de Mayo ahora, jugaron como varias facciones que no necesariamente tenían los mismos intereses y terminaron confluyendo. Sí, claro, estaba por un lado todo lo que tenía que ver con el sector de la izquierda de la revolución. Acá explicamos alguna vez que el término izquierda y derecha no son ningún anacronismo, porque vienen justamente de la Revolución Francesa, donde estaban las izquierdas y las derechas, que fue un hecho puramente casual. Se sentaron a la izquierda los revolucionarios, a la derecha los conservadores, y el tipo decía, tiene la palabra el diputado a la derecha, el diputado a la izquierda, y ahí quedó. Pero eso había pasado en 1789, o sea que para el 10 ya tenés 20 años de izquierdas y derechas. Y la izquierda de la revolución estaba muy claramente representada por el secretario de Guerra y Gobierno, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, y por otro lado estaba la derecha, representada por Saavedra, que era un hombre que tenía los fierros, porque era el jefe de la milicia más importante, y además un hombre muy conservador y un tipo que se conformaba con el cambio de gestión, digamos, ¿no? Así que en vez de que mandaran los españoles, mandaran los criollos, y sí, por supuesto, la reforma económica, ¿no? ¿Y qué significaba en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en mayo de 1810, ser de izquierda, en ese sentido, en esos términos? Significaba estar a favor de los cambios, no solamente de gestión, sino de que hubiera, por ejemplo, derechos para los pueblos originarios, para las mujeres. Eran progres. Eran progres. Y sí, bueno, un poco el programa de la modernidad, ¿no? El programa de la modernidad que expresó en algún momento la primera etapa de la Revolución Francesa. Si bien ninguno de ellos, curiosamente, era jacobino, eran más girondinos,
girondinos, digamos. Más reformista. Más reformista. Moreno, por ejemplo, tenía libros sobre líderes de la más de los sectores más moderados de la revolución. No era justamente un admirador de Robespierre. No, claro. Aunque a veces lo pintan un poco así. Claro, ¿no? Bueno, de hecho hay libros que llaman el jacobinismo en la revolución y Moreno como sediento de sangre y todas esas cosas que fue una revolución relativamente limpia, digamos, sin mucho derramamiento. Sí, de bueno, sangre. hubo algunos, sí, pero... hubo justamente el caso Córdoba, ¿no? Claro. De la rebelión de Liniers, la contrarrevolución de Liniers, que aparece justificada, fíjate vos, por el pope de la historia liberal argentina, como es Ricardo Levene, ¿no? Que el padre de la historia liberal después de Mitre, que dice el hecho de Córdoba, o sea, los fusilamientos de Liniers y todos estos, se justifica porque si no la revolución era asesinada en la cuna, dice él, ¿no? Se terminaba la revolución. Entonces es interesante porque la decisión de fusilar a Liniers, al obispo, al gobernador o a todos estos, no es de Moreno, sino de toda la Junta. Incluso el cura Alberti, que era el único sacerdote que tenía la Junta, se excusa. Lo excusan, pero él dice que le encantaría poder firmar la sentencia. Pero porque como un hombre del Señor no... entiende que es de necesidad terminar con eso, porque si no se terminaba la revolución, ¿no? ¿Y cuál era la relación entre estas dos facciones? Y muy conflictiva. Muy conflictiva porque Inglaterra en realidad ya empieza a mirar con malos ojos a Moreno. Yo publico mi libro en 1810, un documento muy interesante que encontré, que es una entrevista, probablemente, no se sabe quién, pero probablemente un agente de la revolución llamado Matías Irigoyen, puede ser, con Lord Stranford, en los meses previos a la revolución, donde el tipo le hace una cantidad de preguntas sobre cómo va a ser la revolución, hasta dónde van a llegar, qué cambios se proponen. O sea, Inglaterra le pregunta. Sí. Y evidentemente el sector morenista quería ir más allá de eso, o sea, no era solamente cambiar los nombres, ¿no? Inglaterra ya ve con malos ojos la presencia de Moreno y empieza a apostar por Saavedra fuertemente, tratando de calmar este ímpetu revolucionario que se ve, por ejemplo, en la creación de la Gaceta, en las ideas que difunde la Gaceta, donde, por ejemplo, Moreno traduce el contrato social de Rousseau, ¿no? Con aquella famosa frase: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin acabar jamás con la tiranía, ¿no? Prólogo del contrato social. Sí. Bueno, y por otra parte sí la gran revolución en el Alto Perú, con Castelli y Monteagudo, ¿no? Que terminan con la Inquisición, que con los bienes de la Iglesia, que devuelven las tierras a los pueblos originarios en esa famosa ceremonia en Tiahuanaco. Bueno, todo eso inquieta muchísimo al sector más conservador, que tiene en Saavedra su pieza clave, ¿no? Un tipo que sabe esperar, un tiempista y un gran operador político, que fue el de Anfunes, justamente cordobés. El único que era el ministro de Interior, digamos, de Saavedra, un capo, que le rociaba. Un tipo muy inteligente, un hombre de la derecha, claramente, que es el único que en principio apoya la revolución en Córdoba. El de Anfunes incluso denuncia la conspiración de Liniers, pero después se va a tornar saavedrista y va a apoyar al sector de Saavedra, ¿no? En este conflicto que va a terminar con cosas muy complicadas, como por ejemplo que en la batalla de Huaki, que va a ser esta derrota que va a sufrir la revolución, los saavedristas van para atrás, para que Moreno pierda, para que el secretario de Guerra y Gobierno pierda, ¿no? Y aplacar un poco los ímpetus revolucionarios en el Alto Perú. Mira, por ejemplo, ¿no? Mencionabas recién la frase de Rousseau y el tema de mudar de amo, sí. Y no puedo dejar de pensar en lo que deben haber sentido muchos de ellos cuando le ganan a los ingleses. Sí. Primero los echan y después los rechazan cuando Sí. y se dan vuelta y siguen gobernados por los españoles. Ahí nace un poco también, ¿no? La Sí. semilla de la Revolución Sí, de Mayo. hay una escena muy linda de una gran película que tenés que ver para tu trabajo, que es Muerte en las calles, una película antigua del cine argentino blanco y negro, que justamente es esa escena, ¿no? Cuando están los criollos en la Plaza Mayor, a partir de entonces Plaza de la Victoria, y ven bajar la bandera inglesa y subir la española, ¿no? La sensación de dolor, claro, tenemos todavía esta cuestión encima, ¿no? Y yo creo que fue muy importante esas dos únicas derrotas que sufrió Inglaterra en el siglo XIX, consecutivas además, ¿no? Como fueron las invasiones inglesas, ¿no? Sí.
Y volvamos a los distintos proyectos de país que había en juego en la Revolución de Mayo. Me interesan también, yo hablaba hace un rato de esto de cómo pensarlo, trasladarlo a otros momentos de la historia, y es cierto que las condiciones son muy distintas, pero también para discutir desde ahora algunas ideas de purismo ideológico que está habiendo, en un momento en el cual también es necesario encontrar algunos puntos en común. Y que los puntos en común siguen siendo los mismos, que es la idea de que hay una patria. Digamos, después, en todo caso, entre nosotros hay mucho para discutir de hacia dónde hay que ir, pero hasta que no nos pongamos de acuerdo en que tenemos algo en común para defender y que es nuestro, todo lo demás se hace muy cuesta arriba y terminás mutando de amo. Sí, una discusión ideológica vacía generalmente, ¿no? En aquel momento no hubo tiempo, porque el morenismo fue barrido rápidamente por el saberismo. Se recupera de alguna manera con San Martín y con Monteagudo, que Monteagudo es el que crea la Sociedad Patriótica, que es el partido morenista después de la muerte de Moreno, y que San Martín va a adherir claramente a esas ideas, ¿no? Va a ser un hombre muy importante dentro de ese sector revolucionario. La llegada de San Martín cambia claramente el proceso revolucionario, porque después de toda esta derechización de la Junta Grande, el primer triunvirato con un personaje muy importante que es Rivadavia, secretario del primer triunvirato, tipo ultraconservador, muy cercano a los intereses británicos, ¿no? Sí, claro. Que trata de frenar la revolución todo lo que se puede. Ahí viene una zonada, que es la del 8 de octubre del 12, donde participa San Martín, la primera acción militar de los granaderos, fíjate vos, y lo desplazan a ese triunvirato, crean un segundo triunvirato que va a convocar a la Asamblea del 13, que es también un avance interesante, ¿no? Hay algo en el relato de 1810, de 1816, que pareciera que un grupo de gente un día se juntó y decidió ser independiente o ser libre, y sucedió, cuando en realidad fue algo que tuvo un esfuerzo muy grande. Yo siempre, lo digo en el libro, ¿no? Digamos, la idea de que, imagínate que el virrey se va a ir porque sí, por cortesía. No, hubo que apretarlo, y fueron personalmente Castelli, fue Rodríguez Peña. Bueno, en un momento lo amenazan con un arma al tipo, porque el tipo no quería saber nada de el guante arriba del escritorio. Sí, porque el tipo no quería convocar al cabildo, que era la única forma de desplazarlo, ¿no? Y había una movilización popular muy importante de la Legión Infernal, llamada así, que eran los orilleros, dirigidos por French y Beruti, un hermoso nombre para un grupo de heavy metal, la Legión Infernal. Inclusive una vez en una feria del libro estaba firmando, vino una piba a pedirme permiso, dije, no, yo no soy dueño y me regalaron el palo de la batería de la Legión Infernal. Les mando un saludo al grupo de rock, la Legión Infernal, que eran estos muchachos orilleros de la Revolución de Mayo, ¿no? Que fueron los que apretaron realmente al virrey. Claro, pero vos me lo contás, yo cierro los ojos y es casi lo mismo que pasa ahora cuando la oposición quiere tratar algún proyecto en el Congreso, el oficialismo no quiere convocar, marchan a la puerta del Congreso, van, apretan al presidente, le dicen, si no convocaste hacemos quilombo. Y bueno, digo, hay una rosca, hay una continuidad ahí. La rosca siempre estuvo, por supuesto. En este caso fue eficiente, ahora no resulta eficiente. Ahora no resulta. Pero en aquel momento resultó eficiente. Sí, el virrey, cuando vio tanta gente en la plaza, dijo, bueno, esto se ve. Y la tarea que tenían en ese entonces era un poco más importante. Y bueno, además, fíjate vos qué interesante, hablando de rosca, una cosa muy linda que pasa el 22 de mayo, es que el imprentero de la Casa Años Expósito, la única imprenta, Donado, que es la calle con la que entras de Panamericana a la capital, imprimió muchas de más, para dársela a los patriotas que no eran propietarios, para poder participar del cabildo y de ahí hacer la diferencia en la votación. Mira, le metieron unos diputruchos. Y bueno, hay gente parada en los accesos al cabildo armada que no dejaba entrar a tipos que se sabía que iban a votar en contra. French y Beruti no tenían solo escarapelas. No, desde ya. Eran los encargados de la seguridad. Exactamente, un poco eran los culatas de la revolución. Sí, gente muy interesante, ambos dos. Qué espectacular, y qué espectacular volver a tomar contacto con eso como algo que es cercano a nosotros, que no es solamente un episodio en un libro, sino gente que peleaba por lo mismo por lo que estamos discutiendo ahora nosotros. Totalmente. Y a veces con métodos que, salvando todas las distancias, no eran tan distintos. No eran tan distintos que la idea, ¿no? La cuestión de la idea, por eso es lindo mañana celebrar un rico locro, bueno, centrarnos en lo importante, ¿no? Me parece que porque va a estar un poco empañado por qué va a ser el presidente mañana, lo importante es que nosotros celebremos del día de la Revolución de Mayo, que
donde empezó a cambiar la historia argentina, ¿no? Sí. Y si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Por supuesto, en otro contexto, en otro momento, desde ya, ¿no?